Mi nombre es Celeste Zanoni, yo soy residente de cardiología y vamos a hablar un poquito de complicaciones de infarto agudo de miocardio. Perdón. Bueno, la cardiopatía isquémica, en especial el infarto agudo de miocardio, constituye una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. La elevada mortalidad de la patología se debe a la frecuente aparición de sus propias complicaciones. Y en distintas etapas vamos a tener diferentes probables complicaciones. Las arritmias son las más frecuentes y las que más llevan a episodios de muerte en la fase prehospitalaria, mientras que durante la hospitalización el grado de disfunción ventricular es lo que más puede complicar a nuestros pacientes, ¿sí? De hecho, aquellos pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca secundaria al infarto van a ser los que tengan peor pronóstico. También tenemos el desarrollo de complicaciones mecánicas, que por suerte son las de menos frecuencia, pero sí son las de mayor mortalidad. Tienen una alta mortalidad, lo que siempre hay que tenerlas en mente cada vez que evaluamos a nuestros pacientes. Con los recursos actuales, el diagnóstico precoz del infarto y el tratamiento rápido de reperfusión, se ha tratado de disminuir el número de complicaciones, ¿sí? Y la severidad de las mismas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la creación de las unidades coronarias, ¿sí? Que es una medida terapéutica, que a través de medidas terapéuticas antiarrítmicas más eficaces, como el cardiodesfibrilador y el avance de las técnicas de reanimación, se pudo disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el rol de la unidad coronaria? Es la valoración de rutina de los pacientes con infarto. Debe incluir la monitorización del paciente, ¿sí? La evaluación de los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria. Esto tiene una importancia porque justamente lo que vamos a ir a evaluar es que las primeras horas del paciente que está cursando un infarto, ver signos de alarma para evaluar estas próximas complicaciones que vamos a ver. Tenemos que evaluar la perfusión periférica, ver el ritmo diurético de esos pacientes, la exploración de la piel, ver que no esté pálido, que no haya perdido temperatura, si hay presencia de hipoxemia, ¿sí? La auscultación, si hay presencia de soplos, de R3, a nivel pulmonar, si hay signos de congestión, ¿sí? Todas esas pequeñas cosas que a veces hacemos de forma rutinaria, tenemos que entender que son complicaciones del infarto. En aquellos que cursen un infarto complicado, se evaluará el control invasivo de la tensión arterial, medición hemodinámica invasiva, a veces a través de catéteres de arteria pulmonar, y sonda vesical, por supuesto, para evaluar de manera estricta el ritmo diurético. Entonces, si tenemos que controlar al paciente de manera invasiva, no solo le colocamos una medición de la tensión arterial media, sino también lo que hacemos es evaluar a través de un catéter hacia la arteria pulmonar las mediciones hemodinámicas del paciente de manera más invasiva. ¿En qué pacientes tiene criterio la colocación de un catéter de Swan-Ganz? En pacientes con shock cardiogénico, con sospecha clínica de complicaciones mecánicas, en insuficiencias ventriculares graves, ¿sí? Progresivas, o pacientes que tienen edemas agudo pulmón y que no responden al tratamiento médico de manera habitual. Hipotensión progresiva que no responde a volumen, ¿sí? Vamos a ver más adelante que muchos pacientes cuando cursan infarto cursan asociado hipovolemia. Bueno, estos pacientes que están hipotensos pero no responden a maniobras de reanimación. Hipoperfusión sin hipotensión o congestión pulmonar y arritmias ventriculares refractarias, ¿sí? Cuando colocamos el catéter de Swan-Ganz, vamos a tener diferentes medidas, ¿sí? Que decimos que son microhemodinámicas. Una de las primeras medidas que vamos a tener va a ser la presión de la aurícula derecha, ¿sí? Que nos va a transmitir el valor de la PVC. Este valor normal es de 6 a 12 milímetros de mercurio. A medida que avanzamos con el catéter a través de la válvula tricuspidia, tenemos que tener precauciones porque muchas veces podemos generar fenómenos arrítmicos y sí tener siempre precaución que el catéter tiene que avanzar con precaución, no deja de ser un catéter que puede perforar, que puede lesionar ¿sí? Las estructuras miocárdicas. La expresión que vamos a encontrar en el ventrículo derecho, como pueden ver, las curvas que son estas, ¿sí? Esas son las curvas que nosotros tenemos que ir buscando a medida que avanzamos. Esto a veces es bastante dificultoso, los que ya han colocado el catéter de Swan-Ganz van a ver que a veces se nos dan vuelta los cables y es difícil encontrar las curvas adecuadas, pero bueno, con su paciencia se logran identificar. La presión del ventrículo derecho, la sistólica habitualmente es entre 15 y 30 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica es de 0 a 5. Y luego tenemos que ya acercarnos hacia la arteria pulmonar, que la curva desciende de amplitud
y lo que vamos a ver una sistólica que se mantiene entre 15 y 30 y una diastólica de 1 a 10, con una media de 9 a 16, que eso es lo normal. Luego, una vez que enclavamos nuestro catéter a nivel capilar pulmonar, nuestras presiones van a ser de 2 a 10 milímetros de mercurio, y que esto es una traducción de las presiones en las cavidades izquierdas. Recordemos que nosotros tenemos un circuito cerrado. A partir de los valores que encontramos cuando hacemos un catéter de Swan-Ganz, lo que vamos a poder es clasificar a nuestros pacientes en grupos hemodinámicos. Pero ya en realidad, previamente con la evaluación clínica, ya vamos a poder ir induciendo para qué grupo hemodinámico es nuestros pacientes sin necesidad de ponerles números a los valores. Por eso tenemos la clasificación de Philip-Kimball, que es una clasificación que surgió para pacientes con infarto anterior. Hoy en día se traslada al resto de los infartos con elevación del ST como parámetro de referencia, porque todos entendemos cuando decimos qué tipo de Philip-Kimball es el paciente de que estamos hablando. Entonces ya con la evaluación clínica de nuestro paciente vamos a poder entender en qué grupo hemodinámico estamos. Esto un poco ya lo vimos, pero más o menos entender que a medida de que avanzan los signos de sobrecarga hídrica o avanzamos a un shock cardiogénico, va a ir empeorando nuestro grupo hemodinámico. Y si comparamos, como vemos en la segunda tablita, los valores o las características que encontramos clínicamente en los pacientes con Philip-Kimball y lo trasladamos a los valores que tenemos cuando hacemos una valoración hemodinámica invasiva, vamos a encontrar que nuestros pacientes que tienen un Philip-Kimball 1, que apenas pueden tener algunos rales, pero sin R3, sin signos de otros signos de insuficiencia cardíaca, en realidad, cuando hagamos la valoración de nuestros pacientes, van a estar adecuados los valores. Y la presión capilar pulmonar va a ser por debajo de 18 y el índice cardíaco va a ser adecuado, es decir, que va a ser más de 2,2. En cambio, cuando ya empezamos a tener algunos signos de sobrecarga hídrica, como crepitantes, R3, edemas en miembros inferiores, ya empiezan a aparecer patrón de congestión pulmonar. Si nosotros valoráramos de manera hemodinámica a este paciente, la presión capilar deberíamos esperar que esté aumentada por encima de 18 y un índice cardíaco que va a estar adecuado. A medida que avanzamos en nuestro criterio de Philip-Kimball clínicamente, un paciente que está en edema agudo de pulmón puede tener el índice cardíaco disminuido y la presión de enclavamiento puede variar, ¿sí? En estos casos podemos tener más de 18 o menos de 18 de presión capilar si el paciente se empieza a acompañar de signos de hipoperfusión periférica. Y por último, en el shock ya lo que tenemos es un paciente que tiene un índice cardíaco bajo con unas presiones elevadas. Y esto lo traducimos en el cuadro de Forrester, que lo que nos va a dar es una traducción clínica de nuestro paciente con una traducción de los parámetros hemodinámicos, y a su vez esto nos va a inclinar hacia la terapéutica, ¿sí?, de los pacientes. En la línea de abajo vamos a tener la presión capilar pulmonar, que el límite que marcamos es 18. Este no es el valor normal, es el límite con el que nosotros dividimos a nuestros pacientes, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener el índice cardíaco, que nuestro punto de corte es 2,2, ¿sí? Encima, si nosotros tenemos un índice cardíaco que es por encima de 2,2, con una presión capilar pulmonar por debajo de 18, vamos a tener un paciente que está con una buena perfusión y un buen gasto cardíaco o índice cardíaco, ¿sí? Son los que nosotros antes decíamos pacientes calientes, ¿sí? O sea, eso por ahí hoy en día ya no se usa, pero más o menos para relacionarlo con lo que veíamos antes. En el cuadro de abajo vamos a poder ver pacientes que tienen una presión capilar pulmonar menos de 18, pero con un índice cardíaco que está disminuido. La mayoría de estos pacientes son los pacientes que tienen hipovolemia, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que esté con infarto no va a tener, que por el propio infarto no tiene tanta repercusión miocárdica, no va a aumentar las presiones, pero sí va a tener por toda la propia inflamación un cuadro también de hipovolemia asociado. En este cuadrito de Forrester vamos a ver ya pacientes un poco más comprometidos de mi lado del cuadro, donde vamos a ver presiones capilares que en ambas situaciones van a estar aumentadas. Lo que va a variar es el índice cardíaco, ¿sí? Pacientes que van a tener buena perfusión y mala perfusión. Hacia abajo, shock cardiogénico. Estos pacientes se van a beneficiar de bastantes terapias, ¿sí? Principalmente se pueden beneficiar de diuréticos, pero son pacientes en lo que predomina es más que nada la asociación de inotrópicos. Y en algunos casos que ya estén en un shock más avanzado, la necesidad de asistencia mecánica.
Y en el cuadro de arriba, donde teníamos un índice más adecuado, son aquellos pacientes que tienen a predominio congestión pulmonar, por lo cual se benefician de vasodilatadores y diuréticos. Entonces, ¿qué tipo de complicaciones podemos tener posterior a un infarto? Disfunción miocárdica, con la presencia de insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, complicaciones mecánicas como rotura miocárdica, comunicación interventricular, aneurisma, pseudoaneurisma o disfunción del músculo papilar, complicaciones trombóticas, tromboventricular, embolia arterial o trombosis venosa y embolia pulmonar, infarto ventrículo derecho, complicaciones isquémicas, más que nada asociadas a persistencias del dolor, apnea en extensión del infarto y reinfarto, disfunciones eléctricas, ¿sí? Alteraciones en la conducción y diferentes grados de arritmia, y complicaciones inflamatorias como pericarditis, síndrome de Dressler. Vamos a empezar con cada una de ellas. La disfunción ventricular. Habíamos dicho previamente que es la que más le marca la mortalidad al paciente porque es la que más frecuentemente se da. Entonces, si ya el paciente, al ser la complicación más frecuente, la adquiere, ya le genera un punto de mortalidad. Entonces decíamos, es la más frecuente cuando tenemos un infarto con elevación del ST, es un importante predictor de mortalidad y es independiente. La disfunción del VI puede causar clínicamente de forma silente, son aquellos pacientes que nosotros los evaluamos y le vemos disfunción y no tienen síntomas, o causar síntomas de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico se va a realizar no solo con la evaluación clínica, sino también con el acompañamiento de ecocardiografía principalmente, y puede ocurrir no solo durante la fase aguda, sino también sobre la fase subaguda del infarto. Puede ser transitorio, más que nada lo relacionamos con el propio aturdimiento miocárdico, o persistente, ¿sí? Esto va a depender más que nada de la duración de isquemia que estuvo el paciente y del tratamiento que recibió. Suele mejorar tras la reperfusión y puede llegar varias semanas y no siempre va a ocurrir isquemia o necrosis. O sea, generalmente el paciente puede haber transcurrido un periodo corto de isquemia y aún así generar la repercusión y función. Es una de las complicaciones más frecuentes, como dijimos antes, la incidencia oscila entre el 30 y el 60%, es un porcentaje muy alto, ¿sí? Y su presencia obviamente aumenta la mortalidad. ¿Cuál sería el peor escenario cuando un paciente desarrolla insuficiencia cardíaca? Llegar al shock cardiogénico, y es la principal causa de muerte en la unidad coronaria. La incidencia del shock no ha variado significativamente en las últimas décadas, se mantiene entre un 6 a 8%, sí, antes era mucho mayor, pero bueno, por suerte, como decíamos antes, por la aparición del azúcar y las reperfusiones precoces, estos han disminuido, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca? El tamaño del infarto, que el paciente haya tenido infarto previo, ¿sí? Que tenga isquemia perinfarto o a distancia, es decir, en otros segmentos, que tenga atontamiento miocárdico, que ya sea un miocardio que está hibernado y encima tuvo otro infarto, complicaciones mecánicas, ¿sí? Como insuficiencia mitral, por ejemplo, por rotura de músculo, o por la propia dilatación del anillo, o comunicaciones interventriculares, expansión del infarto y ulterior remodelación ventricular, ¿sí? Que el remodelado sea negativo, taquiarritmias, bradiarritmias, compromiso del ventrículo derecho o hipotensión. La magnitud de la disfunción ventricular va a depender de la cantidad de suma de miocardio necrótico que yo tenga y de cuánto me queda viable, ¿sí? En función de todo eso va a ser una variabilidad, digamos, de la disfunción ventricular. La aplicación temprana de la reperfusión es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer a los pacientes, ¿sí? Para prevenir la aparición tanto de estas complicaciones como de cualquier otra, ¿sí? Y el tratamiento de reperfusión temprano produce una limitación del área de riesgo, es decir, que nos reduce que el infarto se continúe expandiendo. La reperfusión según el porcentaje de miocardio, esto muchas veces lo hemos visto asociado a la clasificación de Killick-Kimball, pero si el paciente tiene entre un 8 a un 20%, va a tener generalmente alteraciones en la relajación de la pared. Si tiene más de un 20%, van a empezar a aparecer compromiso de la fracción de eyección, ¿sí? Va a ascender el volumen de fin de diástole, las presiones de fin de diástole. En general suelen ser pacientes más asintomáticos, pero pueden empezar a tener algunos signos de insuficiencia cardíaca aislados. Ahora, el paciente que tiene un compromiso más del 30% de tejido miocárdico va a tener insuficiencias cardíacas, edemas agudos de pulmón, y el que tenga más del 40%, shock cardiogénico.
Con respecto al diagnóstico para la insuficiencia cardíaca y el shock, vamos a hacer examen físico. El paciente puede estar obnubilado, excitado, con signos de bajo gasto cardíaco, pálido, sudoroso, presencias de ingurgitación yugular, hepato yugular, tercer ruido, ¿sí? Esto que decía antes, es importante estadificar a los pacientes con Kimball porque nos hace que todos hablemos del mismo idioma y sepamos en qué gravedad está nuestro paciente ya solamente por lo clínico, ¿sí? Y eso nos va a inclinar al estado hemodinámico, ¿sí? Porque no a todos los pacientes les vamos a poner un catéter en la arteria pulmonar. El electro, ¿sí? Obviamente este tipo de complicaciones es más frecuente en pacientes que tienen infartos anteriores, ¿sí? Y solamente suele suceder en un tercio de los pacientes que tienen IAM sin elevación del ST. Con respecto a la radiografía de tórax, nos sirve para ver patrones de congestión pulmonar, redistribución de flujo, ¿sí? Y el ecocardiograma, que como hoy en día lo usamos a la cama del paciente y nos permite realmente poder descartar muchas cosas de manera bedside y también ya empezarnos a indicar apenas llega el paciente, lo estamos evaluando, a pesar de que ya lo evaluamos clínicamente, ya podemos ver si el paciente, cómo se mueve ese ventrículo, si le vemos trastornos de la motilidad, si tiene compromiso derecho que empeoraría la situación, cómo están las válvulas por ese infarto. Entonces es importante. Y ni hablar si tenemos la presencia de derrame pericárdico, uno tiene que prestar atención. Cualquier deterioro, el paciente viene de un estado clínico y hemodinámico de una forma y empeora de manera súbita, nosotros tenemos que inmediatamente hacer una ecografía porque estos pacientes probablemente puedan estar cursando alguna complicación mecánica. Estos son algunos ejemplos de electrocardiogramas y radiografías de pacientes con infartos, más que nada anteroseptales, con la presencia de congestión pulmonar e inferior. Y esto, bueno, lo puse como para que se vea cómo sería un ecocardiograma de un paciente que llega con infarto con shock cardiogénico. Y vamos a ver en esta ventana, que son 4 cámaras apical, cómo solamente se mueven apenas los segmentos basales, el resto del ventrículo, e incluso con compromiso derecho, están totalmente disfuncionados, ¿sí? Entonces ya es un ecocardiograma que si uno lo une a la clínica probable en paciente, ya vamos a entender que ese paciente no está bien y debe tener un shock cardiogénico importante. El tratamiento, tenemos que evitar la hipoxia, disminuir la precarga ventricular, disminuir la poscarga ventricular y mejorar la contractilidad en pacientes no revascularizados o con trombolíticos. Ante la presencia de insuficiencias cardíacas es importante realizar un cateterismo de urgencia, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, ya sin elevación del ST, que el paciente viene con insuficiencia cardíaca, esto es lo que tenemos que ir a hacer, la CCG de urgencia. Con respecto al tratamiento que decíamos, evitar la hipoxia, entonces le vamos a administrar oxígeno a los pacientes, ¿sí? Cuando tengan desaturaciones menores de 90, ¿sí? Antes, no sé si recuerdan cuando en la facu las primeras teorías eran poner oxígeno a todos los pacientes, bueno, eso ya hace rato se vio que era perjudicial y no se hace más solamente si el paciente desatura. Los diuréticos para disminuir la precarga, ¿sí? Necesitamos administrar furosemida en estos pacientes de manera no venosa, en bolos, ¿sí? Reduce la presión capilar pulmonar, reduce la tensión parietal del ventrículo izquierdo, el consumo de oxígeno y mejora la contractilidad, el gasto y la función sistólica. Hay que tener precaución con la administración de furosemida, sí, sobre todo en pacientes que estén hipotensos. Para disminuir la poscarga vamos a utilizar vasodilatadores, ¿sí? Los vasodilatadores la verdad es que son un elemento sumamente importante en pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas veces usamos diuréticos primero antes que vasodilatadores y en realidad los pacientes congestivos se benefician mucho de los vasodilatadores y a veces deberíamos empezar al revés, primero con los vasodilatadores y después con los diuréticos. Los vasodilatadores están indicados, ¿sí? En los pacientes congestivos y no hay que tener miedo a la instauración de los vasodilatadores con simplemente presiones de 90 milímetros de mercurio, ya se puede instaurar la administración de NTG. Como les decía antes, se benefician mucho cuando están congestivos, ¿sí? Lo que no tenemos que tratar de hacer es que no baje por encima de esa presión, ¿sí? Y los inotrópicos van a estar indicados en pacientes como veíamos antes, ¿sí? Pacientes que tienen un índice cardíaco que no es adecuado, por debajo de 2,2, y dentro de todos los inotrópicos se prefieren la dobutamina, la milrinona y el levosimendan. El paciente se va a beneficiar de beta bloqueantes solamente
cuando no tengamos signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero en la presencia de insuficiencia cardíaca los beta bloqueantes los dejamos para otro momento. Y si el paciente venía utilizando beta bloqueantes previo al infarto, no podemos darle dobutamina ni dopamina, así que ahí sí nos queda la opción de milrinona y levosimendan. O son simpáticos miméticos. Tratamiento. Como decíamos antes, vamos a revascularizarlos. Si el paciente estamos en una situación estable y segura, le podemos empezar beta bloqueantes. Si no, no. Y después le vamos a ir titulando el resto del tratamiento vía oral para pacientes con insuficiencia cardíaca. Estas son las recomendaciones de la SAC, perdón, que en realidad es lo que venimos charlando, lo de la oxigenación, cuándo dar los beta bloqueantes y cuándo no, ¿sí? Casi todos tienen nivel clase 1 de indicación, lo que varía es el nivel de evidencia, ¿sí? Según lo que se esté cuestionando, ¿sí? Pero es lo mismo que veníamos charlando recién. Cuando tenemos shock cardiogénico, que es la expresión clínica más grave que tenemos cuando tenemos disfunción ventricular, se asocia a una extensa lesión del miocardio. Habíamos dicho que cuando tenemos más del 40% del territorio miocárdico, vamos a tener probablemente la predisposición o el desarrollo en shock cardiogénico. En el 80% de los casos es secundario a IAM con elevación del ST, o sea, fíjense cómo predominan este tipo de pacientes. Y también el shock cardiogénico puede ser secundario a otra complicación mecánica, a otras complicaciones como las mecánicas, por roturas de tabique, por el músculo papilar o por IAM derecho. ¿Cómo se va a caracterizar hemodinámicamente? Por una presión de enclavamiento capilar pulmonar elevada, más de 18 milímetros de mercurio, bajo gasto cardíaco, es decir, un índice menos que 2,2, hipotensión arterial sistémica persistente, más de 30 minutos, y con signos de hipoperfusión periférica. La incidencia, por suerte, es menor, gracias a la revascularización, siendo aproximadamente el 5%. El shock cardiogénico puede presentarse en los primeros días de la evolución del IAM, pero hay dos etapas marcadas. El shock temprano, que es en las primeras 48 horas, comprenden a aquellos pacientes con causas no cardíacas, generalmente son esos que hablábamos antes, que son los IAM que vienen asociados a hipovolemia, pero también puede ser por cardíaca, o sea, por la isquemia persistente o por situaciones de isquemia que todavía no han sido revascularizadas, por lo cual se cree que es de mejor pronóstico que el tardío, o sea, el paciente cuando tiene el shock temprano, sabemos que en las próximas horas se va a ir recuperando posterior de salir del estrés y luego de la revascularización, ¿sí? Una vez que el paciente presenta el shock de manera más tardía, se cree que ya la disfunción está instaurada, entonces ya es de peor pronóstico. ¿Cuáles van a ser las causas más frecuentes para el desarrollo? Van a ser el daño miocárdico extenso, el infarto de BD, un poco más de lo que ya venimos hablando, la presencia de taponamiento cardíaco, hemorragias, que pueden estar asociadas al procedimiento, o por ejemplo a la utilización de los fibrinolíticos, la presencia de arritmias, ¿sí? Y los factores de riesgo del paciente que tiene un IAM para desarrollar shock son pacientes más grandes, ¿sí? Los que tienen infartos anteriores, los que ya tenían hipertensión arterial previamente, diabetes, enfermedad coronaria de múltiples vasos, IAM previos, diagnósticos previos de falla cardíaca, son pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, y bloqueos completos de rama izquierda nuevos. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Principalmente con la clínica y si le ponemos el catéter de Songans con los parámetros que habíamos mencionado anteriormente. Tratamiento, sí o sí, necesitamos reperfundir a estos pacientes, ¿sí? Con angioplastía, es un criterio de urgencia, ¿sí? Si el paciente está en un lugar que no tiene hemodinamia, como habíamos ya venido hablando de las otras clases, se tiene que colocar fibrinolíticos de manera inmediata, ¿sí? Y se debe trasladar al paciente a un centro con hemodinamia de forma inmediata. Al momento que el paciente llega a hemodinamia, se tiene que hacer la angiografía urgente, ¿sí? Esto porque el paciente está cursando un shock cardiogénico, ¿sí? Y se debe tratar de revascularizar, ¿sí? La arteria culpable. Si el shock cardiogénico es provocado por defectos mecánicos, el tratamiento de elección va a ser la reparación quirúrgica, previo realizando un cateterismo para ver qué enfermedad coronaria tiene ese paciente previo al ingreso a quirófano. Bueno, esta es la indicación de la guía de la ESC, donde explica el nivel de indicación, ¿sí? Más que nada del paciente que está indicada la revascularización inmediata en pacientes con shock cardiogénico, ¿sí?
y en el caso de que el paciente no se puede hacer la angioplastía, no se queda en la unidad coronaria esperando cursar el infarto, es criterio de entrar de urgencia a revascularización por cirugía. Acá lo mismo, ¿sí? Lo que hablábamos, que cuando el shock cardiogénico es secundario del infarto no se recomienda revascularizar arterias que no sean responsables del infarto, solamente se revasculariza la arteria culpable. Y el tratamiento médico de soporte puede ser mecánico, ¿sí? No solo muchas veces requieren asistencias respiratorias mecánicas, sino que lo que vamos a necesitar son dispositivos de asistencia ventricular. El dispositivo que contamos para este tipo de situación y que sirve y alcanza y es ideal es el balón de contrapulsación intraórtico. Es un dispositivo que lo que se hace es se infla durante la diástole y se desinfla durante la sístole. Con esto lo que hace es aumentar la perfusión coronaria durante la diástole, que es el momento en donde se perfunden las coronarias, y disminuye la poscarga durante la sístole. Durante este proceso se moviliza un volumen de sangre que aproximadamente es entre 30 y 50 mililitros, lo que genera es un aumento del gasto cardíaco como mucho hasta 1 litro por minuto, ¿sí? Y esto no solo mejora hemodinámicamente al paciente, sino que también mejora la perfusión renal, y esto es importante porque muchos pacientes empiezan obviamente al estar en cuadro de shock a deteriorar la perfusión renal. Se emplea para tratar infartos, principalmente en 3 grupos de pacientes, en pacientes hemodinámicamente inestables, en los que el soporte circulatorio es necesario, ¿sí? No solo para realizar el cateterismo cardíaco, ¿sí? O sea, previo a la realización del cateterismo, o como soporte para esperar la cirugía. En shock cardiogénicos que no responden a tratamiento médico, y en isquemia refractaria que no responden a tratamiento o que están en espera de revascularización. El balón por sí solo no mejora la supervivencia de los pacientes, ¿sí? El que está en shock por un infarto, pero es una herramienta como puente a la recuperación o como aplicación de tratamientos. Esta es la consola, ¿sí? Con la cual se maneja, ahora vamos a ver cómo es, y este es el balón que se desinfla y infla según el periodo del ciclo cardíaco, ¿sí? El punto de comienzo de inflado y desinflado del balón se controla con la consola y lo podemos hacer a través de 2 mecanismos, o a través de guiado de electrocardiograma o mediante la onda de presión arterial. El momento de inflado debe coincidir con el final de la diástole, ¿sí? Controlado mediante electro en el pico de la onda T, y en el momento en que la válvula aórtica se cierra. Mientras que el momento del desinflado debe coincidir con el comienzo de la sístole, justo antes de la apertura de la válvula aórtica, que se manifiesta en el electro mediante la onda R del complejo QRS. El balón se puede configurar o sincronizar diferentes patrones, 1-1, 2-1 y 3-1. Eso significa que va a balonear depende cada cuántos latidos, ¿sí? Si el paciente está muy taquicárdico, generalmente lo que hacemos es que balonee 3-1. ¿Sí? Y esto va a depender bien del estado hemodinámico del paciente, y muchas veces lo que se va viendo es cómo tolera el paciente el ciclado o la sincronización. Como todo, tiene contraindicaciones. Las contraindicaciones absolutas son la insuficiencia aórtica, porque la empeora, ¿sí? La disección aórtica, porque podemos al momento de colocar el balón, colocarlo en una falsa luz. Y si tenemos la presencia de aneurismas abdominales grandes, porque tenemos riesgo de ruptura. Las contraindicaciones relativas son que el paciente tenga trastornos de la coagulación, que tenga enfermedad vascular periférica severa o que tenga sepsis. Y complicaciones, el compromiso vascular, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente tenga una obstrucción del catéter, isquemia de las extremidades, necesidad de trombectomía o amputación, que tenga disección de aorta por la colocación, laceración aortoilíaco o perforación, infecciones o complicaciones ateroembólicas. Otra de las complicaciones que tenemos son las complicaciones mecánicas. Bueno, vamos a continuar hablando de complicaciones mecánicas. Las complicaciones mecánicas luego de un infarto, aunque son poco frecuentes, gracias a que la incidencia ha disminuido por la angioplastía, pueden ocurrir de inmediato a la instalación del evento agudo, ¿sí? A partir del infarto, ¿sí? Como complicaciones tempranas, o días después como complicaciones tardías. Son potencialmente mortales y requieren una pronta detección y tratamiento.
El deterioro hemodinámico súbito, rápido, progresivo, con caída del gasto cardíaco, la presencia de edema agudo del pulmón, la presencia de un nuevo soplo, sobre todo en el transcurso de la primera semana de inicio del infarto, nos tiene que hacer sospechar la presencia de este tipo de complicaciones y las debemos descartar. Y es necesario para esto realizar inmediatamente un ecocardiograma. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para desarrollar complicaciones mecánicas? La ausencia de circulación colateral, la ausencia de hipertrofia ventricular, que el paciente sea añoso a partir de los 60 años ya tiene mayor predisposición, el sexo femenino, que sea su primer infarto sin haber tenido ANGOR previo, esto tiene que ver con el preacondicionamiento del paciente, que haya tenido un YAM transmural, un YAM que se asocie a hipertensión arterial refractaria o un infarto de ventrículo izquierdo asociado a compromiso de ventrículo derecho. Obviamente la utilización de fármacos como AINES y corticoides, como hemos visto en otras clases, generan una mal cicatrización y predisponen también a las mismas. Empezando por rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, su evolución varía en aguda, suele ser catastrófica, ¿sí? Suelen generar taponamientos y muertes inmediatas. Mientras que si la evolución es subaguda, los pacientes suelen tener signos de bajo gasto cardíaco, náuseas, hipotensión, molestias pericárdicas. Y a partir de esto hay dos momentos en los que suelen aparecer. Un momento agudo, que es antes de las 24 horas, y un subagudo que va de los 3 a los 5 días de iniciado el infarto, ¿sí? Y tiene que ver con la expansión del infarto. La incidencia hoy en día es baja, es del 1 al 6%. La rotura más habitual es sobre el ventrículo izquierdo, frecuentemente sobre la pared anterior o lateral, ¿sí? Y suele ser en las regiones limítrofes entre la región de transición de tejido sano con tejido necrótico. La supervivencia depende del reconocimiento que tengamos de la patología, de la estabilización hemodinámica de los pacientes y la reparación quirúrgica urgente. La única forma de prevenirlo es sí o sí con la reperfusión precoz y la presencia de circulación colateral. Hay diferentes tipos de rotura, tenemos 4 tipos. El tipo 1, que es el desgarro del músculo en una dirección sin disección ni infiltración sanguínea. El tipo 2, que es la disección a través del músculo en múltiples direcciones con infiltraciones sanguíneas. El tipo 3, que en realidad es un pseudoaneurisma, que es la rotura cuya apertura es protegida por un trombo o una sínfisis pericárdica que da lugar a la formación de este pseudoaneurisma, ahora vamos a ver un poquito más. Y el tipo 4, que es una rotura incompleta en el que el desgarro no atravesó por completo el espesor del músculo. Desarrollando un poquito más el pseudoaneurisma, es una rotura incompleta de la pared que a través de trombos, organización de hematoma y tejido pericárdico sellan la rotura del ventrículo izquierdo, evitando el hemopericardio. Con el tiempo se va a visualizar como un falso aneurisma. ¿Por qué decimos que es un falso aneurisma? Porque no tiene pared miocárdica, solamente está compuesto por lo que dijimos antes, por trombo, hematoma y pericardio, ¿sí? Y se diagnostican a través de ecocardio y angiografía. El tratamiento es quirúrgico. Esta es una representación, de este lado vamos a poder ver el pseudoaneurisma, ¿sí? Como pueden ver, solamente tiene hematoma, pericardio y composición, organización de los hematomas, mientras que el aneurisma verdadero, la pared es de miocardio, ¿sí? Esa es la diferencia. Y acá una imagen de ecocardiograma de un pseudoaneurisma. El aneurisma verdadero del ventrículo izquierdo aparece en menos del 5% de los casos, es posterior al infarto y tiene que ver con el remodelado negativo y el desarrollo de aneurismas del ventrículo izquierdo, sobre todo en territorios diskinéticos. La pared es más delgada que la del resto del ventrículo, está compuesta por tejido fibroso y músculo necrótico, y la cirugía debe considerarse para pacientes con aneurismas grandes, insuficiencias cardíacas incontroladas o pacientes con arritmias ventriculares recurrentes que no responden al tratamiento con ablación. Esa es la imagen del aneurisma verdadero. Con respecto a otra de las complicaciones es la rotura del tabique interventricular, que ocurre en 1% de los casos, suele darse de 3 a 5 días luego del infarto. La rotura del tabique cuando el infarto es anterior tiende a ser apical, mientras que cuando el infarto es inferior es basal, y esto tiene peor pronóstico.
Los pacientes con hipertensión, diabetes, angina crónica o infartos previos tienen menor probabilidad de tener esta complicación. Clínicamente, ¿qué se va a caracterizar? El soplo holosistólico fuerte, rudo, áspero, en el borde paraesternal izquierdo, que puede acompañarse de frémito. Puede acompañarse de signos de congestión pulmonar y deterioro hemodinámico. Hay pacientes que lo pueden llegar a tolerar mejor hemodinámicamente y otros descompensarse de manera súbita. Tiene una elevada mortalidad. Acá podemos ver imágenes, ¿sí? Esta es un eco, donde vemos más que nada una rotura del tabique interventricular más apical. Y en estas solamente son esquemas, ¿sí? Como tenemos ahí ya, además esto es más a la altura de los segmentos mediales y este es más apical. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Justamente con el ecocardiograma, evidenciando un flujo Doppler, ¿sí? La comunicación, y si utilizáramos el catéter de Swan-Ganz, podríamos evidenciar el salto oxímetro, que es el aumento del 5% o más de la saturación de oxígeno entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar. La rotura del tabique interventricular, ¿cómo va a ser el tratamiento? Primero, como todos los pacientes, lo tenemos que evaluar hemodinámicamente y estabilizarlos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Disminuyendo la poscarga, administrando diuréticos, inotrópicos, balón de contrapulsación intraaórtico, oxígeno en el caso que lo requiera o incluso asistencia respiratoria. Al paciente previo a la intervención quirúrgica tiene que tener una CCG preoperatoria y se considera una medida solamente transitoria su sostén hasta la corrección del defecto. Acá tenemos una variabilidad, ¿sí? La cirugía precoz se asocia con una tasa de mortalidad elevada, ¿sí? Entre un 20 a un 40%, y es un alto riesgo de tener incluso roturas recurrentes. Mientras que si uno retrasa la cirugía de 2 a 4 semanas, permite reparar más fácilmente el septo interventricular, porque ya el tejido está más cicatrizal y no tan friable como en el evento agudo. Pero para tomar esta decisión es importante ver cómo está el paciente y cómo hemodinámicamente, cómo está tolerando esa comunicación interventricular. Entonces la cirugía temprana debe realizarse a los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas graves, shock cardiogénico, que no responden al tratamiento, y la cirugía electiva aplazada debe considerarse en pacientes estables que toleren esa prolongación del tiempo quirúrgico. La probabilidad de supervivencia va a depender del deterioro del ventrículo, del tamaño de esa rotura, ¿sí? Y sobre todo hay que tener precaución porque pueden expandirse esas roturas si nosotros aplazamos la cirugía. Otra de las complicaciones mecánicas es la rotura del músculo papilar, que la rotura puede ser parcial o total, ¿sí? La realidad es que de todas las complicaciones mecánicas es la menos frecuente. La sección transversal completa es incompatible con la vida, dado que genera una IM súbita que no se tolera, mientras que lo que suele tolerarse es la rotura parcial, ¿sí? Lo que suele romperse es la punta o la cabeza de los músculos papilares. Causan también una insuficiencia mitral grave, pero suele ser un poco más tolerable, ¿sí? No suele generar una mortalidad inmediata. El infarto inferior puede dar origen a la rotura del músculo papilar posteromedial, que por su irrigación es más común que el anterolateral, que es consecuencia del YAM anterolateral. Clínicamente presenta también, podemos tener la presencia de un soplo holosistólico, esto no siempre está presente, en foco mitral con signos de insuficiencias cardíacas o edemas agudos de pulmón. El diagnóstico de la sospecha clínica, siempre lo más importante, electro con YAM inferior, y el uso del ecocardiograma es necesario porque se reconoce de manera más fácil que el resto de las complicaciones. El pronóstico posterior a la cirugía va a depender de que instauremos precoz su tratamiento, la duración del shock, si el paciente tiene shock, sea lo más breve posible, y el bajo nivel de deterioro biventricular. Como tratamiento médico vamos a tener los vasodilatadores. Es importante en estos pacientes, como tratamiento de la insuficiencia mitral, disminuirle la precarga con vasodilatadores. Se prefiere nitroprusiato de sodio, pero recordemos que son pacientes que tienen enfermedad coronaria, así que esa elección también puede ser con NTG, ¿sí? Que disminuye las resistencias periféricas, puede caer la fracción regurgitante hacia la aurícula izquierda y mejorar de esta manera el volumen anterior.
Las dosis iniciales se estiman entre 5 y 10 gamas hasta alcanzar una presión arterial media de 70 a 80 milímetros de mercurio. El balón de contrapulsación está indicado, disminuye la poscarga, mejora la perfusión coronaria y aumenta el gasto cardíaco. Y como tratamiento quirúrgico a los pacientes con ruptura de estos músculos papilares hay que considerar el tratamiento quirúrgico emergente, ¿sí? Eso quiere decir que antes de las 24 horas tiene que entrar el paciente a quirófano. Sin cirugía tiene mal pronóstico a corto plazo y se prefiere, como en la mayoría de la enfermedad mitral, la reparación valvular, ¿sí? Pero lamentablemente la mayor parte de las veces se termina haciendo sustitución de la válvula. La supervivencia mejora cuando además se realiza, obviamente, la revascularización coronaria, que vendría a ser su etiología. Otros casos de insuficiencia mitral, pero no asociados a ruptura del músculo papilar, van a ser los que sean por disfunción del músculo papilar, por afectación de la pared del territorio y por dilatación del anillo. Generalmente también puede ser por dilatación del anillo, esto por el aumento de la cavidad, ¿sí? Pero son de aparición más tardía y son toleradas clínicamente, ¿sí? El tratamiento percutáneo, ¿sí? Suele mejorar hemodinámicamente al paciente y disminuye la gravedad de la insuficiencia mitral. Bueno, este es un resumen sacado de Bramwell que en realidad hace un breve resumen de las complicaciones mecánicas de la rotura del tabique interventricular, de la rotura de la pared libre y de la rotura del músculo papilar, que van en orden de frecuencia. Esa decíamos que era la menos frecuente, ¿sí? Y las características ecocardiográficas, el encateterismo derecho y clínicamente, que es lo que veníamos charlando. ¿Qué es lo que nos dice SAC? Que los pacientes se tienen que hacer una CRM de urgencia, pacientes con infarto, con elevación del ST, cuya anatomía no permita su tratamiento por revascularización percutánea y presenten isquemia recurrente, refractaria, insuficiencia cardíaca o shock, un poco lo que habíamos charlado antes. La CRM se recomienda conjuntamente ante la necesidad de reparación de complicaciones mecánicas, ¿sí? Y ante la presencia de cualquiera de las complicaciones mecánicas previas, debe realizarse CCG y cirugía de urgencia. Otra de las complicaciones trombóticas, pero menos frecuentes, son los trombos ventriculares y las embolias arteriales. La inflamación del endocardio, cuando está cursando el infarto, y la relativa éstasis de la sangre durante esta primera etapa, aportan un sustrato trombogénico para la formación de coágulos en el ventrículo izquierdo. La incidencia en los infartos con elevación del ST anteriores es del 30%, es elevada, y del 5% de los inferiores. Pero esto se fue reduciendo gracias a la mejoría de las estrategias antitrombóticas, no solo a la fibrinólisis, sino también a las terapias doble antiagregantes y a las anticoagulaciones en los momentos agudos. Aunque un trombo mural se adhiere al endocardio, por más adherido que esté, puede ir desprendiendo partes de su superficie y generar émbolos sistémicos. Esto ocurre en el alrededor del 10% de los trombos murales. Muchas veces no se diagnostican. Y el diagnóstico de esto, ¿cómo va a ser? A través de ecocardiograma o de resonancia cardíaca. ¿Cuáles van a tener mayor riesgo de embolización? Los que sean más móviles, los que tengan protrusión hacia la cavidad ventricular y los que estén adheridos a zonas contiguas aquinéticas o hiperquinéticas. Y la coagulación, la anticoagulación va a variar entre 3 a 6 meses. Depende de la característica del trombo. Mientras que la trombosis venosa y la embolia pulmonar, ya la realidad es que antes eran complicaciones más frecuentes de los infartos, hoy en día ya es muy baja asociada a infartos. Casi todos los embolios pulmonares perinfartos se originan en trombos venosos de extremidades inferiores, con mucha menor frecuencia derivan en trombos murales del infarto de ventrículo derecho. El reposo en cama, la insuficiencia cardíaca predisponen a estas trombosis, sobre todo en pacientes que tienen infartos grandes. La verdad es que, como decía antes, era una complicación más frecuente en el pasado, hoy en día es una causa muy poco frecuente. Otra de las complicaciones es el infarto de ventrículo derecho.
El infarto ventrículo derecho se presenta habitualmente junto al infarto inferior, por oclusión de la coronaria derecha proximal, ¿sí? Por afectación de este territorio. El infarto de ventrículo derecho exclusivo, o sea, que se dé únicamente de ventrículo derecho, es infrecuente, ¿sí? Y se da en pacientes que tienen hipertrofia ventricular derecha, hipertensión pulmonar previa, oclusión de alguna rama ventricular derecha o una arteria coronaria derecha no dominante y pequeña. Los signos de isquemia del ventrículo derecho se detectan hasta en el 50% de los infartos inferiores o posterinferiores, pero solo el 10 al 15% de los pacientes va a tener una repercusión hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pacientes pueden tener adherido al infarto inferior, un infarto con compromiso del ventrículo derecho, pero no siempre lo van a manifestar clínicamente, y de los que lo manifiesten clínicamente, la mayoría no va a generar inestabilidad hemodinámica. Por eso es lo que les explicaba. Por eso la sola presencia de isquemia no es sinónimo de compromiso hemodinámico, lo que explica a su vez por la cual no todos los pacientes con oclusión de esta arteria van a tener también falla derecha. El infarto inferior, cuando tiene afectación de ventrículo derecho, va a tener una mortalidad más alta que los pacientes que no tienen afectación de ventrículo derecho, ¿sí? Y por eso tienen que ser considerados de mayor riesgo. A diferencia del ventrículo izquierdo, esto tiene que ver con la explicación, ¿sí? La perfusión coronaria del ventrículo derecho ocurre tanto en sístole como en diástole. Ahí tenemos un fenómeno de protección. Este último, a su vez, posee una demanda energética significativamente menor, debido en primer lugar a la reducida masa muscular, y por otro lado, en términos de poscarga, está expuesto a un circuito de menor presión. O sea, esas tres características son las cuales explican por qué tiene menor predisposición a la isquemia. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología y por qué nos repercute el infarto del ventrículo derecho, va a generar una disfunción sistólica del ventrículo derecho con un menor volumen latido derecho. ¿Y esto qué va a generar? Un aumento del volumen residual a nivel del ventrículo derecho. Y si aumenta el volumen residual, ¿qué va a generar? Un aumento de la precarga a nivel de las cavidades derechas, y con esto consiguientemente un aumento de las presiones. Al aumentar las presiones vamos a tener signos congestivos. Y a su vez, si nosotros tenemos un aumento del ventrículo derecho, del volumen, de las presiones, pero habíamos dicho que teníamos un bajo volumen anterógrado a nivel derecho, ¿qué vamos a terminar teniendo? Un menor volumen a la aurícula izquierda que le llega, una menor precarga para este ventrículo izquierdo, entonces de esta forma puede desarrollar la inestabilidad hemodinámica a través del síndrome de bajo gasto. ¿Sí? Esta es la explicación de la repercusión hemodinámica. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Como siempre, con la sospecha clínica, la hipotensión arterial, bradicardias, bloqueos AB, insuficiencia tricuspidia, pulsos paradójicos. El signo de Kussmaul es un signo sensible y específico, que es la caída de la tensión arterial más de 10 milímetros en la inspiración. Y hay una triada clínica característica, que es la hipotensión arterial, los campos pulmonares limpios y la elevada presión venosa yugular. Estas son algunas características en el electrocardiograma, ¿sí? Que más que nada lo que vamos a ver es que ya un supra-ST es significativo cuando tiene más de 0,1 milivol en las derivaciones derechas, que van a ir no solo a las B3, B4R que solemos hacer nosotros, sino incluso extiende hasta B6R. Supra-ST en precordiales de B1 a B4, y para diferenciar si es más por llama anterior, el mayor supra-ST en B1 que en B3 se suele asociar más por el compromiso derecho. Y puede estar o no asociado a arritmias. El ecocardiograma vamos a encontrar dilatación del ventrículo derecho, con trastornos de la motilidad, alteración de la movilidad del tabique interventricular, que esto genera peor pronóstico, congestión, insuficiencia tricuspidia, caída de la función. Y si tendríamos un catéter de Swan-Ganz, vamos a ver la presión en la aurícula derecha elevada, la presión de enclavamiento normal o baja, o el índice cardíaco normal o bajo, según la repercusión. Hoy se ve mal. Bueno, esta es la clasificación de Lupi-Herrera, que clasifica los tres tipos, según la repercusión del infarto de ventrículo derecho. El tipo A es que no tiene evidencia clínica ni ecocardiográfica de disfunción de ventrículo derecho ni hipotensión sistémica. La mortalidad es baja, menor al 6%.
El tipo B tiene evidencia clínica y ecocardiográfica y tiene repercusión de hipotensión, ¿sí? Pero el paciente no tiene hipoperfusión periférica. La mortalidad aumenta a más del doble, al 21%. Y por último, el tipo C, que el paciente tiene un shock debido a este infarto y la mortalidad es altísima, del 80%. Tratamiento que vamos a hacer es la revascularización temprana, ¿sí? La reperfusión satisfactoria de la arteria coronaria derecha va a mejorar la función mecánica ventricular y disminuye la mortalidad intrahospitalaria. Mantener la precarga mediante la administración de volumen, a pesar de la presión yugular, yo tengo que evaluar hasta qué límite, ¿sí? Lo voy a ir precargando, ¿sí? Y lo que tengo que evitar en este tipo de pacientes es utilizar nitratos y diuréticos, ¿sí? Tiene una clase 3 de indicación. Disminuir la poscarga de los vasodilatadores arteriales reducen la impedencia al flujo de salida de ventrículo izquierdo y también las presiones diastólicas ventriculares, la aurícula izquierda y pulmonar, disminuyendo también la impedancia del flujo de salida ventricular derecho y mejorando el gasto. Soporte inotrópico. Al ventrículo derecho disfuncionante, el inotrópico de elección es la dobutamina, y manteniendo el ritmo sinusal y la sincronía B. Esto es importante. Otra de las complicaciones isquémicas es la persistencia de los dolores. Los pacientes que tienen molestias torácicas posterior a un infarto con elevación del ST son dificultosas para evaluar, porque muchos de estos pacientes tienen supra-ST persistentes, tienen biomarcadores alterados, tienen síntomas dudosos. Entonces esto muchas veces, por más que yo quiera recurrir a los biomarcadores, todavía van a estar alterados. El electro tampoco me ayuda. Entonces son cuadros que son difíciles y hay que prestarles atención para no estar teniendo otro tipo de complicaciones, ¿sí? Y hay que diferenciarlo principalmente de dos escenarios: del APIAM, que es la angina postinfarto, y del reinfarto, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las potenciales causas de estas situaciones? La oclusión aguda del vaso tratado, la oclusión mecánica o trombótica, ¿sí? O un espasmo coronario. Entonces es importante que realmente interroguemos de manera minuciosa esos síntomas, que le repitamos los electrocardiogramas, biomarcadores, ¿sí? Y veamos también la respuesta a los vasodilatadores. El APIAM son situaciones cada vez menos frecuentes por la instalación de las terapias antiagregantes, antitrombóticas tempranas, y son menos del 5%. Y su presencia es relevante porque le genera una mayor tasa de mortalidad a corto plazo. Mientras que el reinfarto es un escenario grave, ¿sí? Es mandatorio que hagamos una CCG de urgencia. Tienen tasas más elevadas de complicaciones intrahospitalarias y mortalidad a corto y largo plazo. Como complicaciones eléctricas, vamos a tener las más temidas, que son las arritmias ventriculares, que constituyen las causas de primera causa de muerte prehospitalaria, ¿sí? Y las arritmias que van a llevar a la muerte en los primeros 3 días posterior a un infarto van a ser las taquiarritmias, ¿sí? Los bloqueos auriculoventriculares, principalmente los MOVIT-2 o el de tercer grado, la taquicardia ventricular y la FB y la sistolia. En el infarto, las arritmias guardan poca relación con su extensión o transmuralidad, y es por eso que las que ocurren en la fase aguda tienen poco efecto sobre el pronóstico, ¿sí? Porque tienen que ver con la necesidad de la revascularización. En los pacientes que ya fueron tratados y tienen trastornos del ritmo, detectar una arritmia posterior les genera mucho mayor pronóstico grave, ¿sí? Y lo más importante en este tipo de pacientes es todo el tiempo corregir los desencadenantes, es decir, los gatillos para las arritmias, que van a ser los desequilibrios electrolíticos y las hipoxias. Dentro de las arritmias ventriculares vamos a tener el ritmo idioventricular acelerado. Se registra en los 2 primeros días asociados al infarto. Son episodios breves que no afectan al pronóstico y son la traducción de la reperfusión, tanto por fibrinolíticos como por angioplastía, ¿sí? Ahí tenemos un electro de cómo se evidencia el ritmo. Por otro lado, tenemos extrasístoles ventriculares, son frecuentes luego de los infartos, no se recomienda su tratamiento y son benignas. Las más temidas, las arritmias ventriculares, tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular no sostenida, es decir, menor a 30 segundos, aisladas, no tienen valor pronóstico y no requieren tratamiento profiláctico, mientras que las taquicardias ventriculares sostenidas suceden en el 3% de los pacientes,
asociado a infarto transmural o deterioro de la función sistólica, y genera un impacto en la mortalidad hospitalaria y a largo plazo. Cuando es tardía su aparición, lo que explicábamos antes, es de peor pronóstico. El tratamiento, ¿cuál va a ser? La cardioversión eléctrica sincronizada, aquellas que generan inestabilidad hemodinámica, hipotensión, insuficiencia cardíaca persistente, dolor persistente, o aquellas que sean TBs polimorfas o monomorfas sostenidas. ¿Qué fármacos podemos utilizar? La amiodaronina o la lidocaína. Y la fibrilación ventricular suelen ser eventos precoces, habitualmente las primeras horas. Cuando es tardía se entiende que hay isquemia recidivante todavía y se asocia con deterioro hemodinámico, es de mal pronóstico y necesita cardioversión eléctrica no sincronizada. Como arritmias auriculares, ya más benignas, tenemos la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal. La taquicardia sinusal generalmente es reflejo de las situaciones que está viviendo el paciente, ¿sí? Por ejemplo, síntomas de insuficiencia cardíaca, dolor persistente, ansiedad por el cuadro, hipertensión o hipotensión, asociado a fiebre en cuadros de pericarditis, embolias pulmonares, ¿sí? Y se va a evaluar el origen de esa taquicardia y en función de esto su tratamiento. Mientras que las bradicardias sinusales son trastornos frecuentes, sobre todo asociados a infartos inferiores. Solo se tratan con atropina en el caso que requiera tratarse, y esto generalmente es cuando asociamos hipotensión o frecuencias menores a 40. ¿Sí? Y la FA o el aleteo auricular suelen ser eventos transitorios, ¿sí? Si se presentan suelen ser en las primeras 24 horas del infarto. Cuando la FA es paroxística, es recidivante, constituye un signo de mal pronóstico y aumenta el riesgo de las embolias. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Se pueden usar beta bloqueantes endovenosos como control de frecuencia, sobre todo si el paciente está sin hipotensión y sin insuficiencia cardíaca, y se va a utilizar la cardioversión eléctrica sincrónica, que va a quedar reservada para pacientes con inestabilidad hemodinámica, insuficiencia cardíaca, refractariedad a tratamiento farmacológico. Se recomienda la cardioversión farmacológica como control de ritmo si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica y como terapia preventiva de recurrencia. ¿Sí? Se maneja igual que en otro tipo de situaciones. Y sí o sí después debemos calcular el riesgo de ese paciente para la evaluación de necesidad de anticoagulación posterior. Estas son las recomendaciones de la AES que estaban resumidas en este cuadrito celestito que acabamos de hablar. Los trastornos de conducción no suelen generar tantas complicaciones en los pacientes, solamente en algunos casos. Los bloqueos intraventriculares complican solamente en un 2 a un 5% de los infartos con elevación del ST. No todos los bloqueos fasciculares pueden atribuirse a este evento, hay veces que no sabemos si son previos, en comparación con aquellos pacientes sin bloqueo intraventricular, comparado con los que lo padecen, tienen una mortalidad intrahospitalaria más elevada. ¿Qué tipos vamos a tener? Los bloqueos fasciculares, ¿sí? La hemirrama anterior superior es más sensible a la lesión por tener circulación exclusiva desde la descendente anterior, mientras que el posterior izquierdo tiene peor pronóstico, ¿sí? Por necesitar mayor monto isquémico para generarse. La progresión a bloqueos AB completo es improbable en este tipo de trastornos. El bloqueo completo de rama derecha suele ser una lesión nueva asociada a infarto anteroseptal, con mayor probabilidad de generar bloqueo AB completo, y aumenta obviamente la mortalidad. Y después tenemos los bloqueos bifasciculares, que es con sus diferentes combinaciones, o la presencia de bloqueo completo de rama izquierda, que son más frecuentes en los YAM anteroseptales, en pacientes añosos, y involucra un mayor riesgo de progresión a bloqueo AB completo. Luego tenemos los bloqueos auriculoventriculares, que se dividen en dos tipos por la repercusión que generan. El bloqueo AB de primer grado y segundo tipo. Tipo 1 prácticamente son trastornos benignos, no requieren tratamiento y suelen ser asociados más que nada a infartos inferiores. El bloqueo AB de segundo grado tipo 2 tiene diferentes repercusiones según qué infarto lo genere, ¿sí? Por ejemplo, y el bloqueo AB completo, en cualquier tipo de infarto, va a tener repercusión. Suele darse con mayor frecuencia en los YAM anteroseptales, son transitorios, aunque tienen riesgo de persistencia. Obviamente, como en todo el resto de las complicaciones, la revascularización los previene y incluso los revierte.
y suelen tener escapes ventriculares inestables, cuando son anteroseptales, con frecuencias menores a 30, con QRS anchos y con riesgos de asistolias. En algunas de estas situaciones pueden llegar a requerir marcapasos transitorios como puente al tratamiento. Mientras que cuando el infarto es inferior, los ritmos de escape suelen ser más estables, con ritmos de la unión, QRS angostos, entonces no suelen requerir mucho más tratamiento. Estas son las recomendaciones de SAC de marcapasos transitorios, principalmente de segundo grado, tipo 2 o tercer grado en YAM anterior, que habíamos dicho que eran los más inestables. Bloqueos de segundo o tercer grado sintomáticos que no responden a drogas cronotrópicas. Bradicardias sinusales sintomáticas que no responden a atropina. Bloqueos de rama alternante o bloqueo de rama agudo bifascicular en YAM anterior, o bloqueo de rama agudo con o sin PR prolongado en YAM anterior, ¿sí? Y obviamente las historias. Estas son las indicaciones de marcapasos definitivos, ¿sí? Que tiene que ver con el bloqueo de segundo o tercer grado persistente y sintomático posterior al evento. Persistente se refiere a más de 2 semanas para SAC. Bloqueos de segundo grado, MOIT2 o tercer grado infriciano. Bloqueo de rama agudo persistente en llama anterior con bloqueo de segundo o tercer grado transitorio. Bloqueo de rama alternante, disfunción de nodo sinusal sintomática o bloqueo de segundo o tercer grado supraiciano persistente. Y por último tenemos las complicaciones inflamatorias. ¿Qué vamos a tener? El derrame pericárdico, con la aparición de un derrame en los primeros días del infarto, es bastante frecuente, ¿sí? 1/3 o 1/4 de los pacientes los pueden desarrollar. Habitualmente son leves, asociándose a moderados o incluso severos, con mayor mortalidad a los 30 días ya cuando son severos. Y estos se van a relacionar con infartos más grandes y de mayor riesgo de rotura cardíaca. El diagnóstico del seguimiento es con ecocardiograma. Es importante ante la presencia de derrame descartar signos de rotura. La reso cardíaca puede ser útil cuando nos da duda con el eco. Y el curso evolutivo habitual es asintomático, con reabsorción espontánea, pero suelen tardar varias semanas para reabsorberse. El taponamiento necesita la pericardiocentesis de urgencia, pero es raro como complicación tardía. Las pericarditis o pericarditis petinocárdica aparece desde el primer día post-YAM con elevación del ST y puede aparecer hasta 8 semanas después. La incidencia es del 5%, ¿sí? Ha decrecido obviamente desde la reperfusión, como decimos siempre, como en el resto de las complicaciones, ya que en parte se relaciona con el tamaño del infarto. Clínicamente vamos a tener un dolor torácico con frecuencia irradiada a trapecios de características pleuríticas, que varía con los movimientos respiratorios y la postura. Puede asociarse a roce pericárdico en la auscultación, que no siempre está presente. Y en el electrocardiograma vamos a tener un ligero ascenso del STT con positivización de las ondas T de manera difusa, que a medida que avanza las ondas T se vuelven negativas y luego se van normalizando. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es necesario realizar un eco para descartar derrame pericárdico significativo y el diagnóstico diferencial es el reinfarto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Aspirina a altas dosis, 650 miligramos cada 4 horas, pudiendo asociarse colchicina, paracetamol, evitar corticoides y AINE, incluso cuando ya hayan pasado varios días del infarto se prefiere que evitarlos. Y por lo que habíamos dicho antes, que favorece el adelgazamiento. ¿Cuáles van a ser las etapas de la pericarditis en el electrocardiograma? Vamos a tener una etapa aguda, que es una taquicardia sinusal, con infradesnivel del segmento PR y supradesnivel cóncavo hacia arriba del STT, ¿sí? Con T altas y simétricas. En la etapa subaguda va a haber una nivelación del PR con una nivelación del STT convexo hacia arriba y descenso de las ondas T. Y en la etapa tardía vamos a ver una nivelación del STT con T bajas de amplitud invertidas. Y por último tenemos el síndrome de Dressler, también conocido como síndrome post-infarto de miocardio. Se trata de un cuadro que incluye fiebre, malestar general, molestias torácicas, frote pericárdico, leucocitosis, parámetros inflamatorios elevados, asociado con frecuencia de derrame pericárdico pleural, y aparece por lo general de forma tardía, tras un infarto. La incidencia es baja, la etiología se sospecha que es autoinmune, y el tratamiento también es con aspirina a altas dosis, 2 gramos de día. Se trata de evitar ANs corticoides, todo por lo remodelado post-YAM. Gracias.